Presente acá Luis Mesina. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Lucho. Qué bueno Gracias. tener otra voz que se indigne más que nosotros. Yo creo Para que no seguir tan indignado, digo yo. como Luis está curado de espanto ya, estas divagaciones, desequilibrio, Es que es demasiado. falta de tono de la justicia ya está como normalizado ya. Sí, sí, impresionante. Bueno, escuchaba un poco antes de entrar aquí al estudio a los comentarios de ustedes y evidentemente yo creo que representan el sentimiento mayoritario de la población respecto a lo que está sucediendo en Chile. El doble tratamiento de la justicia, si es que podemos llamar justicia, Claro. Quienes son imputados por delitos graves en este país tienen un tratamiento absolutamente de clase. Y creo que Hassan lo decía bien al final. No es lo mismo el tratamiento que se le da al padre de Macaya que al otro diputado del Partido Republicano, siendo ambos de derecha, tienen un tratamiento distinto. Y eso es bueno para los auditores que analicen yo iría con un poquito más de rigor. Creo que tenemos que pedirle también a la audiencia un poco más de rigor en el análisis respecto a los fenómenos que están ocurriendo en Chile. Creo que lo que está pasando con Macaya es gravísimo. Tiene un impacto en el estado de ánimo de la ciudadanía que yo diría difícil de poder dimensionar, pero abre también la posibilidad. Yo creo que aquí está lo relevante. Anoche lo conversábamos con unos amigos. Este puede ser la chispa que genere un nivel de desagrado contra el Estado que termine justamente rearticulando a la ciudadanía tras sus derechos. Creo que esto es lo importante. La derecha creo que está jugando con fuego, porque la derecha no ha salido a cuestionar fuertemente este hecho que es absolutamente repudiable para todo el país, pero lo que está haciendo la manifestación de anoche de un grupo importante de mujeres y de hombres en las puertas de la UDI creo que es un síntoma relevante, importante. La gente ya no aguanta más y creo que ese es un detonante importante. Se puede convertir en un hecho quizás que restituya la capacidad movilizadora del pueblo. Yo quiero agregar algo respecto a lo que ustedes señalaron, que creo que nos aborda y es una suerte de tesis que tenemos con algunos compañeros. Este delito por el cual se le acusa al padre de Macaya es un delito de acción pública. ¿Qué significa esto? Que es un delito que tiene impacto en la comunidad, no es un delito que se ha cometido en el ámbito de lo privado, es público. Exactamente. Y tratándose de un delito de acción pública, todo aquel sujeto que tenga conocimiento yo diría de una transgresión, de un delito, de una acción pública, tiene la obligación de denunciarlo. Tratándose de personajes, en el caso del senador Macaya, que están investidos de una alta autoridad, le asiste no solamente la obligación, sino que la responsabilidad total de denunciar un caso como este. Y en consecuencia, el abandono de su responsabilidad lo sitúa en un marco de clara, yo diría, complicidad con el delito que se ha cometido. Y aquí yo invitaría a los penalistas que ven este programa, a muchos abogados a veces que ven estos programas penalistas, a que piensen un poco reflexionando sobre la filosofía del derecho, sobre los fundamentos del derecho, para ver si hay posibilidades de iniciar acciones judiciales también en este país. Creo que la cobardía de tantos políticos para salir hoy día a cuestionar. Ayer me sorprendió gratamente haber escuchado a Mil Snyder rodeada de varias diputadas emplazando y denunciando al senador Macaya, pero creo que falta más actitud más resuelta de los partidos políticos. No se escucha. Yo me gustaría escuchar a la senadora Bodanovich con la misma vehemencia que tiene, por ejemplo, para cuestionar y combatir al Partido Comunista, que tuviera la misma y mucho más debería tener ella, Insulza, bueno, todos los Castro, condenando este acto. Hay Entonces no se ve esa actitud. Un anticomunismo también. Pero por supuesto, Luis. yo hace poco escribí una columna sobre la ofensiva anticomunista en este país y señalaba ahí que el anticomunismo no solamente de los sectores oligárquicos de este país, que se indican como anticomunistas, o sea, como dentro de su política anticomunista a cualquier luchador social, a un sindicalista, a un dirigente poblacional, a un dirigente feminista, a un ecologista. El anticomunismo no es solamente contra el Partido Comunista. No, El anticomunismo opera contra todos aquellos sujetos que en este país se resisten a aceptar las cuotas de profunda desigualdad que hay. Por ejemplo, frente a este acto, todos cabemos en la lógica, según Teresa Marinovich, según los republicanos más recalcitrantes y los que no son republicanos, todos cabemos, este programa por supuesto que cabe en la calificación de la política anticomunista.
O sea, cuando tú quieres transparencia, cuando quieres un poco de justicia, efectivamente eres tildado de un sujeto peligroso. Y esto es una escalada, Lucho. No se te olvide de que en Estados Unidos, en Sí. la época de McCarthy, Bueno, McCarthy fue justamente... hasta a Frank Sinatra lo acusaron de Sí, comunista en un por par- ser amigo de un negro. Exactamente. Bueno, no solamente a él, a Marilyn Monroe también, Claro. por prestar asistencia Por a una supuesto. de las grandes cantantes de jazz. Justamente todo aquel sujeto que rompa el statu quo, creo que cabe en esa categoría. Pero respecto al tema de Macaya, creo que el senador ha cometido infracciones gravísimas. Y no se puede permitir que en la política, un senador de la República que está mandatado por el ordenamiento jurídico a redactar normas, aprobar normas, lo tengamos ahí Es con que ese eso nivel de es, impudicia. o sea, un tipo que se Impudicia. aprovechó de sus privilegios. Porque eso es lo que sabemos hasta el momento, ¿no? Que además el Ministerio de Justicia, a través de Gendarmería, le ha otorgado privilegios en las 48 horas que tuvo, ¿no es cierto?, que alcanzó a estar en un recinto penitenciario. Pero no estuvo en un recinto, estuvo en un Sí, hospital. por eso, Ahora por se eso sabe que mismo. estuvo Sí, en un hospital. por eso lo estoy diciendo, de eso estoy hablando. Es pero es dentro del recinto penitenciario, es donde Sí. están dentro del recinto penitenciario. Ahí tuvo todos los privilegios que podría haber tenido, Claro. estando desde un lugar donde van mujeres, en una pieza de 3x4, con un baño privado. Con sus cosas, no llegó en un auto. Nunca le pusieron un chaleco de imputado, ni una esposa, ni unos grilletes, como vimos a Daniel Jadwe. Daniel Jadwe, Porque claro. digámoslo, querían esa fotografía de Daniel Jadwe que sale todos los días en la prensa. Es una cosa impactante. Revés a Daniel Jadwe, que ayer también sufrió un revés, porque efectivamente el mismo día la Corte de Apelaciones de Santiago, un día más de revés, para decir que no le van a otorgar el cambio de medida cautelar. Entonces, vemos efectivamente que esto es muy grave, porque es un tipo que se está aprovechando de sus privilegios y eso nadie lo cuestiona, sigue siendo presidente de su partido y senador. Bueno, a mí lo que me parece más grave es la actitud de ciertos funcionarios de gobierno que no han salido Tal justamente cual. a dar su opinión. El ministro Cordero creo que Es ya impactante. mostró francamente una vergüenza al ministro Cordero. Muy de Pero acuerdo. yo quiero señalar algo. Mira, la presidenta de la Cámara de Diputados y diputadas, la diputada Carol Cariola, respecto de una entrevista que le hizo Mónica Rincón, señaló claramente que aquí en Chile las instituciones funcionan, que el Estado de Derecho se cumple cabalmente, y era en referencia justamente al tratamiento que ha tenido Daniel Jadwe, un compañero, un correligionario, un camarada de partido. Entonces, ¿qué pensará esta gente, Cordero, Carol Cariola, respecto a lo que está ocurriendo con el tratamiento a Daniel Jadwe, que es francamente increíble que le denieguen todas las cautelares que ha solicitado la defensa? Esto es gravísimo. Entonces, ¿qué quieren de la ciudadanía? ¿Cuál es la reacción natural que debe tener una persona común y corriente frente a tantos casos de injusticias? Luis, Exactamente. tú usaste la palabra impúdica para Sí. describir las Muy acciones buena palabra. de los poderosos en Chile. Creo que tenemos dos actos impúdicos, dos situaciones impúdicas. Uno tiene que ver con la Corte de Apelaciones de Rancagua cuando revocan la prisión preventiva. Lo que vemos entonces es de una familia poderosa, terrateniente, en la zona, ejerciendo la presión entre bambalinas. Eso es toda la fuerza que tiene en ese sentido. Eso probablemente habría ocurrido en este momento, en 2019, hace 5 años, porque hablamos de un país donde las familias poderosas de distintos terratenientes, los fondos de las canteras, siempre han existido y siempre actúan independiente del poder político en Santiago. Entonces, eso es algo relativamente típico de Chile. Pero luego tenemos la falta de decencia de la clase política, porque una cosa es que un terrateniente poderoso ocupa su poder para no quedar en prisión preventiva. Otra cosa es que después, desde la clase política, hay esta defensa del uso impúdico de los privilegios y poder. Y esa es la cuestión interesante de y vuelvo a un comentario del Jan Vargas, que dijo: ¿en qué momento la clase política va a volver a tener miedo Del pueblo. de la población? Porque acá lo que estamos viendo es la falta de miedo. O sea, Correcto. a ellos les da igual. Piensan que pueden hacer cualquier cosa, incluyendo defender los privilegios de un abusador sexual, porque no hay contrapeso. Y acá quería volver a esta pregunta. La falta de contrapeso, porque tenemos una situación de desmovilización, es un dato la causa, que esto se está cambiando levemente, pero igual eso es lo que permite estos actos. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
La respuesta parece como obvia. Si no hay movilización social en este país, difícilmente los políticos, la clase política esta que ha sido absolutamente, yo diría, condescendiente con la impunidad, Porque, bueno, hay excepciones, por supuesto, pero en general la clase política de este país no solamente es cobarde, sino, insisto, además condescendiente con las prácticas que son absolutamente reñidas con las costumbres de los chilenos, con la moral que tiene nuestro pueblo. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo? Y esa pregunta creo que tenemos que empezar a resolverla con mayor urgencia quienes ostentamos ciertos cargos de representación social en este país. Creo que aprovecho aquí en este espacio de interpelar también a los demás dirigentes sociales. Nosotros estamos abiertos como parte de una coordinadora que tiene una demanda importante, con una demanda social, pensiones. Soy parte además de la Confederación de Sindicatos Bancarios, pero creo que tenemos que emplazar a los demás dirigentes sindicales, a los miembros de la Central Unitaria, a los miembros de la ANEF, a los miembros del Colegio de Profesores, a los miembros de la Salud, a todos. No hay justificación para que no hagamos un gesto, valga la redundancia, generoso, en orden a desprendernos de nuestras propias personales posiciones y hagamos un esfuerzo, porque estamos a menos de 2 meses de conmemorar un aniversario de lo que fue la revuelta de octubre. Y como respuesta, y son 5 años, claro, que es muy significativo. y como respuesta el Estado, ¿cómo nos responde? A través de sus instituciones, de manera impúdica, provocándonos, porque si no hay justicia, y con esto quiero señalar claramente, estamos frente a un Estado fallido, un Estado completamente fallido, porque este Estado es incapaz de garantizar la garantía, valga la redundancia, la garantía de ciertos derechos para que la ciudadanía acceda a ciertos derechos, pero además este Estado es un Estado fallido porque ha sido incapaz de garantizar la entrega de justicia en igualdad de condiciones a los ciudadanos que la demandan. Y ese es el problema más grave. Y cuando un Estado es fallido, existe la total legitimación para que el pueblo se levante. Y creo que tenemos que empezar a instalar en el debate político de este país ciertas cuestiones que son fundamentales. La desobediencia civil respecto a ciertas materias que el poder, y cuando digo el poder, hablo de las instituciones del Estado, incluso las tradicionales, las tres más tradicionales. Tenemos que levantarnos porque el día de mañana nos va a llegar a nosotros. Entonces, si no hacemos nada hoy día, mañana podrán venir por nosotros. Entonces, cualquier juicio que tú emitas en este programa podría ser perfectamente calificado como un acto, un juicio temerario que está induciendo, incitando a la rebelión a la gente respecto al ejercicio de sus derechos. Entonces te podrían decir, bueno, me queré yo en contra tuya, por difamación, por daño y perjuicio, o sea, por incitación justamente a la violencia. Y como están las condiciones hoy día, lo que está pasando con Jadwe, no tendríamos que sorprendernos tanto que te pudieran privar de libertad. Y eso, y fíjate que eso se une con que están pidiendo, perdonen que lo una con eso, pero no estaban pidiendo estado de sitio. Sí. ¿Y qué significa el estado de sitio? Claro, acabar con que el toda presidente de la República tenga la posibilidad, no estoy diciendo, a ver, que no se malinterpreta, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero eso es lo que están pidiendo, que el presidente de la República tenga la posibilidad de tomarte detenido sin pasar por tribunales y además dejarte en cualquier lugar que no sea incluso una cárcel. Entonces, es muy peligroso lo que está pasando. Estamos llegando a un momento en que espero que este debate sobre la seguridad se entienda también que tiene que ver con la seguridad de los niños y las niñas. Que entiendan también que tiene que ver con la seguridad de quienes salen a la calle a manifestarse. No solo con que puedan entrar a tu casa, sino que tú puedas salir del metro y no llegue un guanaco a mojarte porque antes hubo una protesta y cuando ya no había nada, no importa, siguen tirando agua en la calle. Entonces la gente lo normaliza. Resulta que eso pasó el viernes. Sí. Unos amigos míos salieron del metro, ¡pam!, lo mojó el guanaco. 28 lucas le costó llevar el terno que se había puesto ese día a la tintorería. ¿Te das cuenta? Es que de verdad, es que yo estoy contando una minucia. Pero esas cosas, como bien dices tú, Luis, si se empiezan a repetir y empezamos a permitirlas, entonces, ¿qué estamos permitiendo? Claro, es la criminalización de la cual tanto se han empeñado ellos en instalar en el debate público, esta criminalización, el octubrismo, este concepto que encierra una cantidad, yo diría, gigantesca de argumentos para evitar que la gente se atreva. Y lo ves en los programas, es permanente, esta hay una estrategia concebida, planificada para intimidarte. Y cuando los sectores críticos, la oposición, cuando los oficialistas, cuando los partidos políticos empiezan a retroceder frente a
avalancha de descalificación a través del octubrismo, lo que estamos haciendo justamente es permitir que se criminalice la protesta social. Y eso creo que sería muy grave que ocurra. Sí, absolutamente. Pero más allá, supongamos que esto tiene una avalancha. Ya salieron ayer muchas, como tú dijiste, muchas mujeres, muchos hombres, muchas personas a la calle a manifestarse. Hay llamados hoy día también Sí, a manifestarse llamados, sí. en varios lugares del país. Llamó una amiga recién para contar que ahí en San Fernando van a salir a la calle a manifestarse en contra de la familia Macaya y de los privilegios que ha tenido la familia Macaya en todo este tiempo. También están pasando muchas cosas que no podemos dejar de lado, que son temas importantes para todas y todos, como son las pensiones. Así ¿En es. qué va eso? No perdamos de vista esto, por favor, porque la semana pasada, me decía Francisca, recordamos la carta que enviaron para retirar este proyecto de reforma de pensiones, Luis. Y queremos saber en qué consiste esta carta abierta al presidente Gabriel Boric, pidiéndole que retire el proyecto de reforma provisional. ¿Han tenido respuesta de parte del gobierno de Gabriel Boric a esta carta? ¿Y por qué piden que se retire este proyecto del Congreso? Sí, bueno, hasta el momento no hemos tenido respuesta de parte del gobierno. Nosotros hicimos entrega de esta carta la semana pasada, como bien señalas tú, el día 11 de julio. Y en el fondo lo que planteamos en esta nota es que el gobierno no continúe con este tratamiento que le ha dado a la materia de reforma de pensiones, porque lo único que está ocurriendo es que cada vez se cede más a las demandas que la derecha instala y que no son más que mantener intacto el actual modelo de pensiones que ha sido un fracaso después de 43 años. Se delegó la discusión política en una comisión técnica con, entre comillas, con especialistas que vienen hace muchos años trabajando en la materia y que, más que referirse al tema de fondo, que es la seguridad social, su informe en el cual están de acuerdo tiene que ver con aspectos de mejorar la inversión de los capitales acumulados que son parte del ahorro de los trabajadores, es decir, una lógica absolutamente financiera para abordar un tema que requiere de situaciones de soluciones políticas. Y eso nos parece grave a nosotros caer en ese juego. Se suponía, entre bambalinas se supo que la ministra del Trabajo estaba aparentemente llegando a un acuerdo con Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, en torno a que se entregara un 4% a capitalización y un 2% se discutiera cómo se podía ordenar estos dos puntos. No es del todo claro, se ha dicho que en un punto podría mejorar un poquito las pensiones de las mujeres, un poquito, cuando digo un poquito, es un poquito, ¿ah? Porque la propuesta de mejoramiento de las pensiones, cuando el gobierno en noviembre del año 2022 hizo pública su propuesta del 6% de un seguro social, mejoraba Claro, las pensiones de bastante. las mujeres y mejoraba las pensiones también los hombres también, de los sí. que están actualmente jubilados en 0,1F por año de contribución, es decir, con un tope de 30 años, es decir, 3 UF. No era tanto tampoco, ojo, no era tanto, dependía en el tramo que tú te ubicabas Claro, de las actuales exactamente. pensiones. Tenía un impacto que justamente pretendía llegar a estos sectores que están ubicados en lo que se llama sectores medios, entre 400 y 700 mil pesos. Pero bueno, eso se cayó. Y por lo tanto, lo que se está negociando ya hoy no día, va a ser. eso no va, porque hoy día lo que está en el debate en la Cámara, en el Senado, perdón, en la Comisión de Trabajo, es lo que emanó de la Cámara de Diputados, 3-3. Pero eso la derecha ha dicho categóricamente que no va. Y este fin de semana una senadora de Renovación Nacional sacó una carta ¿Ya? que la firmaron muchos miembros de RN, dirigida al señor Rodrigo Galilea, en la que le exigen que no hay ninguna posibilidad de negociar con el gobierno, sino sobre la base que el 6% vaya íntegramente a Las AFP. capitalización. Pero yo quiero decir algo para los auditores respecto a qué significaría, y pongámonos en el ejemplo que el 6% vaya íntegramente. No, es que eso no tiene pero ningún sentido. pongámonos en el Claro. caso de que el 6% Ya. vaya íntegramente a las cuentas individuales. ¿Qué actuales. pasaría si eso ¿Qué pasaría? sucede? Cuéntanos, por favor, Que para que nos quede muy claro, El porque varios de nosotros 6% podemos entender que no. permitiría pero que en un plazo, según datos que la propia superintendencia de pensiones ha proyectado, significaría que la caída de las pensiones en 25 o 30 años más sería casi idéntico a la caída que tenemos hoy día. Es decir, si no va al 6% a las cuentas de capitalización, el nivel precario que van a obtener los trabajadores va a ser brutal. Mira, la rentabilidad, tengo los datos últimos entregados por la Superintendencia de Pensiones, donde le responde a Fundación Sol particularmente, cuando hace la Perfecto. última
intervención en el Senado, y por lo tanto son datos oficiales. La rentabilidad del año 2020 a la fecha va en un menos 0,89%. Menos Menos 0,80, 0,89. no alcanza a ser un punto. Y un punto menos de rentabilidad en 20 años significa a lo menos impactar casi en un quinto el monto de las pensiones. Por lo tanto, toda la gente que tiene 40 años hacia arriba, 45, 50, aunque este 6% vaya íntegro a la capitalización, no van a haber mejoras en sus pensiones. Por lo tanto, Y estamos hablando, se perdón, insiste- de personas, repítelo por favor, entre Luis, 40 y perdona, 45. entre El que tiene 40 y 40, 45 el años. que tiene 40 le quedan más o menos 25 de años trabajo. Claro. para jubilarse. Claro. Bueno, entonces, con este 6% no logra mejorar el nivel de pensiones, salvo para compensar en parte la caída. ¿Por qué es la caída? Porque mira, y esto es un dato relevante, los auditores y quienes ven este programa quizás les cueste poder dimensionar lo alambicado que parece este sistema, pero este lleva 43 años. La rentabilidad promedio que hemos obtenido de los fondos, como dice la presidenta de la Asociación de AFP, que han multiplicado por 5, eso es de una falsedad absoluta. La propia Superintendencia de Pensiones lo develó. Pero, ¿cuánto ha sido la rentabilidad promedio a quienes empezaron a trabajar el 81 y todavía se mantienen con trabajo, que son menos del Muy poco, 0,2%? muy poco. Menos del 0,2%. Cáchate, po. Del 81 hasta ahora, que han tenido empleo constante, menos del 0,2%. ¿Cuánto ha sido la rentabilidad promedio? 6,94%. Como interés compuesto, por cierto, que esa gente logró una rentabilidad bastante importante. Y la superintendencia, sin considerar las comisiones que hemos pagado, señala que un tercio del ahorro, poquito más de un tercio, significa el aporte que hemos hecho nosotros y 2/3 significaría rentabilidad. Pero la propia superintendencia dice algo que es categórico. Y esto es relevante que lo escuchen quienes ven este programa, pero además la derecha reaccionaria que se opone a esto, que el superintendente dice que en 20 años más la rentabilidad va a ser 50 y 50 respecto al aporte. Es decir, lo que tú aportas va a lograr rentabilidad del 50% y menos, porque ya no es posible obtener mercados donde tú tengas retornos que te permitan mejorar la rentabilidad. El punto es que un 0,89% para quienes empezaron a cotizar hace 3 años atrás es pérdida. Pero también los que empezaron hace 10 años atrás. Increíble. Yo invito a los que empezaron hace 10 años atrás que revisen sus saldos y se van a dar cuenta que este es un nivel absolutamente obsceno de mantener un sistema que no garantiza pensiones. Y por lo tanto, mantener en la lógica de seguir Y lo discutiendo... mantienen en base a mentiras. Bueno, po, por Luis. supuesto. Es que eso La es in- terrible. Es la industria de la mentira. ¿Qué Han gastado pasó? 17.000 millones en hacer campaña a través de redes sociales, a través De la tele. televisión y la radio. Entonces, al final crean un constructo de realidad, pero lo que tú planteas, Luis, yo me recuerdo que también lo dijiste hace un par de años. Si la reforma no es como los técnicos la recomiendan, mejor no hacerla. Claro. Pero la pregunta que viene es... ¿cuánto habrá que esperar para otro momento donde esto vuelva a ser razonable? Porque también el tema de las pensiones Miserable urgente, es real, claro. Claro, y entonces, urgente. pero lo que parece más razonable entonces, le pedimos al presidente Boric y le estamos pidiendo a los diputados que se presione de forma tal que el gobierno que haga un poco lo que... Bueno, miremos otras experiencias que han mostrado cierto éxito. El tema de la reforma previsional en Colombia. Gustavo Petro tenía también, como tiene el presidente Gabriel Boric, un congreso contra. mayoritariamente en contra. Claro. Pero ¿qué hizo Gabriel Boric? En un momento ya la discusión no daba para más, sometió a votación la propuesta de pensiones, que no era lo que esperaba en su gran mayoría la ciudadanía, pero fue bastante importante en términos de avanzar. Y obligó al sector de la derecha a tener que votar a favor. Ese Es fue lo que Petro, nosotros, claro, sí. nosotros le estamos pidiendo al presidente lo mismo, que someta a votación, y hay un sector de la derecha que no va a poder seguir manteniendo su posición obsecuente con el modelo, con las AFP. Y Entonces, finalmente va a tener que ¿retirar votar. el proyecto o Claro, someterlo a y votación? reinstalar el proyecto que el gobierno presentó inicialmente, porque hoy día no hay nada. Hoy día hay una propuesta que salió de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que plantea un 50 y 50, es decir, un 3 y un 3%. Pero como dijo el propio Mario Marcel, es un cascarón vacío. Y entonces... Eso porque la derecha no dieron los votos. Claro, al final. exactamente. Pero entonces, si nosotros quisiéramos avanzar, por ejemplo, a mejorar cuestiones concretas, la PGU entregársela a las mujeres a los 60 años, significa un costo de un 0,5%, 0,5% del PIB. Si queremos llevar la pensión universal a 250, costaría más de un punto 5, un punto 6, más. Estaríamos hablando de un poquito más de 2 puntos. ¿De dónde se obtiene esa plata? Porque esa es la pregunta central. ¿Qué ha dicho el nuevo director de Impuestos Internos?
dijo todo lo contrario a lo que ha dicho Mario Marcel y Gabriel Boric. No hay que subir los impuestos, no hay que subir los impuestos. Pero dijo una cuestión relevante, que hay que concentrarse en la evasión de este país. Y ocurre que la evasión, según datos relevantes, por ejemplo, de Jorran, del uno de los hombres que sabe más en materia de impuestos en este país, señaló que la evasión está cercana al 7% del PIB. Es 7% muchísimo. del PIB. Sí. Sí. O sea, estamos hablando Es de mucho una cantidad de eso, más de 7 20 mil mucho, millones de mucha dólares. plata, Con mucha 3.500 plata. millones nosotros resolvemos el problema de las pensiones para todos los chilenos y chilenas. Entonces habría que concentrarse justamente en lo que ha dicho el nuevo director, el flamante director que fue director del gobierno de Lago, de Elwin, en concentrarse en castigar justamente a quienes evaden en este país, que son fundamentalmente los grandes empresarios, no son los trabajadores comunes y corrientes quienes evaden impuestos. Claro, absolutamente. Lo encuentro muy interesante. De hecho, bueno, nuestro público está comentando cosas como, A ver. un ejemplo. Juan Ahumada dice, exacto, yo comencé a cotizar el 2007. Dice, 0 lagunas. Y mi dinero en 17 años ha aumentado 1 millón. O sea, un moco. Durante todos estos años se han hecho millonarios con mi dinero y el de todos los chilenos. Un ejemplo de lo que estaba explicándonos de tan buena manera Luis. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.